Qué tal, apreciadas maestras, maestros? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, tardes o noches, según la hora que estén viendo el video. Soy el doctor Jesús Velázquez, director de docencia digital, y quiero compartir a propósito de las discusiones, comentarios, aportaciones que se están haciendo en las reuniones de consejo técnico. Quiero hacer alguna puntualización y sugerencia de lo que estamos haciendo en docencia digital y que lo hemos aplicado en aulas, lo hemos evaluado, enriquecido con la experiencia de los maestros y quisiera compartir esa experiencia. Hemos estado analizando las propuestas que se están realizando desde la Secretaría de Educación Pública, lo que es operativo en las aulas y lo que hemos construido a partir de esas conclusiones es lo siguiente. Cuando se va a planear por proyectos tomando en consideración el programa analítico, pues debemos considerar que el plano 3, que es el plano didáctico, consiste en hacer una planeación, preferentemente por proyectos, aunque aclaro que no es la única manera, hay otras posibilidades. Pero se trata básicamente de aplicar el programa analítico en el aula. Bueno, ¿qué es lo que vamos a reflexionar al respecto? Primero, considerar que la planeación es transitar de un estado actual a un estado deseado, de donde estamos a donde queremos estar, del plano de la realidad, ¿sí? Al plano de la idealidad. Entonces, ese estado actual nos lo da un diagnóstico, es la realidad. Y el estado deseado, pues nos los dan preferentemente los contenidos, los PDA, los propósitos de los programas de estudio, del plan de estudios y de los programas. Si ustedes recuerdan, en el programa analítico se hizo primero una lectura de la realidad, es decir, es un estudio de los contextos, del contexto comunitario en el que está la escuela, del contexto institucional, que es ya analizar la escuela misma, y se debió haber emprendido un proceso de problematización. Los contextos comunitario e institucional es una especie de inventario de qué tenemos en la comunidad, qué tenemos en la escuela, para ver con qué contamos, pero también con qué no contamos, ¿sí? Para poder apegarnos a lo que tenemos en la escuela para hacer una planeación contextualizada. Cuando hablamos de problematización, nos referimos a cuestionarnos, a reflexionar sobre las problemáticas que existen alrededor e indagar causas, consecuencias, factores que intervienen en la situación actual que está, para derivar de ello búsquedas, reflexiones, análisis, intervenciones inclusive para mejorar esa realidad a la cual nos enfrentamos. Ese proceso de problematización irremediablemente nos lleva a detectar algunos problemas que tenemos en la comunidad, en la escuela, en las aulas y clasificar esas problemáticas en situaciones problema que se clasifican, digamos, en ámbitos comunitarios, escolares o áulicos, donde dentro del primer rubro tenemos, por ejemplo, problemáticas como la contaminación por basura, deforestación, cambio climático. Dentro de la escuela tenemos falta de regulación de emociones de los alumnos, ausentismo escolar, violencia. Y en el aula, rezago en matemáticas, en comprensión de la lectura, etcétera. Aclaro que cuando problematizamos, detectamos problemas, sí, pero la planeación no se hace para resolver los problemas de la escuela. La problematización se hace para reflexionar, para buscar, para aprender, para coordinarnos, ¿sí? Entonces, por eso no le llamamos problemas, le llamamos situaciones problemas, ¿sí? Bueno, el punto de referencia de la planeación son entonces las situaciones problema. Esas situaciones problema deben priorizarse, deben adecuarse al contexto en el que se encuentran y debe haber una priorización pertinente con el tiempo. Es decir, si yo voy a abordar, digamos, algo relacionado con las cosechas, pues lo abordo cuando estén las cosechas saliendo. Si voy a abordar algo relacionado con las festividades del pueblo, de la comunidad, pues lo abordo cuando estén esas festividades, ¿no? Es decir, el abordaje de las problemáticas debe ser pertinente al tiempo y al contexto. Ya que tengo detectadas esas problemáticas que voy a abordar, han de recordar que en el plano 2 del programa analítico hicimos una relación de la situación problema, de cada situación problema, hicimos una relación
con las estrategias didácticas con la cual va a ser abordado, pero también con las estrategias nacionales que podemos utilizar para entenderla y para abordar esa problemática. Eh, Hicimos en el plano 2 del programa analítico, o debimos haber hecho, una relación de cada situación, problema con los contenidos. ¿Sí? Eso es lo que la doctora Rosa María Torres Hernández le llama mapeo, mapeo curricular, donde nos preguntamos qué contenidos de nuestro programa sintético están relacionados con esa problemática de mi escuela. ¿Sí? Y al detectar contenidos en automático y casi por default, pues asociamos los PDA, porque los PDA desglosan ya como es un proceso de aprendizaje, paulatinamente van abordando reflexiones, aproximaciones a la apropiación de sus contenidos, ¿sí? También hicimos una relación de esa situación problema con los ejes articuladores y con los rasgos del perfil de egreso, ¿sí? Ese mapeo curricular es lo que le dio forma, lo que le dio cuerpo, consistencia al programa analítico y debió haber sido el trabajo más minucioso, más detallado, hacer esa relación de la situación problema con las estrategias, con los contenidos, con los PDA, con los ejes, con los rasgos, ¿sí? Y bueno, esas problemáticas ya debidamente contextualizadas y relacionadas curricularmente y metodológicamente, pues van a ser la base para la planeación. Adicionalmente, han de recordar que se nos sugirió que incorporáramos contenidos locales adecuados a la comunidad, que son importantes para mi escuela, para mis alumnos, para la comunidad. Y esos contenidos enriquecen y contextualizan a mi escuela esos temas o contenidos a abordar. Adicionalmente, y como cereza del pastel, el programa analítico debe tener sugerencias didácticas y debe tener también orientaciones para la evaluación. Entre las sugerencias didácticas, bueno, está el trabajar por proyectos, el trabajar estrategias didácticas situadas, problemas contextualizados. Y en las sugerencias de evaluación, bueno, es un enfoque formativo de la evaluación con todo lo que esto implica, ¿no? Y a partir de ese programa analítico que ya estructuramos o debimos haber estructurado previamente, se deriva la planeación. Nosotros hemos estructurado 7 pasos sencillos para hacer la planeación. Es decir, el primer paso es elegir una situación problema. Como en el programa analítico tenemos ya una serie de situaciones problema, ¿sí? Elegimos una situación problema, ¿sí? Obviamente debe haber una priorización previa para que el abordaje que se haga de esa situación de problema pues sea la que sea pertinente en el momento preciso y en ese contexto. Esa situación problema puede ser del ámbito comunitario, del ámbito escolar o del ámbito áulico. Posteriormente, en el programa analítico ya establecimos relaciones curriculares y metodológicas, de manera tal que si lo hicimos bien, pues simplemente copiamos y pegamos en la planeación, de manera tal que al elegir una situación problema como malos hábitos alimenticios, por ejemplo, pues nos preguntamos, ¿qué estrategias podemos utilizar para abordarlo? Pudiera ser, por ejemplo, la ENEI, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y como estrategia didáctica, cualquiera de las 4 que propone la SEP, proyectos comunitarios, problemas, indagación, servicio, o bien otras, como el aprendizaje basado en desarrollos o retos, en fenómenos o en casos. ¿Sí? Es decir, no podemos limitarnos nada más a 4 o a 1 o a 2. Podemos abrir el abanico de acuerdo al dominio que tenga cada quien. Aunque si dominamos 1 o 2, bueno, con eso nos quedamos. Lo importante es que sepamos aplicar, conocer una estrategia didáctica para poder abordar una problemática. Han de recordar que en el mapeo curricular se relacionó la situación problema con los contenidos, contenidos de lenguajes, de saberes, de ética, naturaleza de sociedades, de lo humano y lo comunitario. Si lo hicimos bien, para hacer la planeación simplemente copiamos y pegamos esos contenidos. Si no lo hicimos bien, bueno, simplemente nos detenemos un poco y relacionamos la situación problema con los contenidos de cada campo formativo. Y eso va a ser un poco más entretenido, pero finalmente tenemos que llegar a ese punto de establecer relaciones curriculares de la situación problema que estamos abordando con los contenidos de los diferentes campos formativos. Adicionalmente, y para completar el esquema, pues habrá que relacionar también algún eje articulador, que en este caso, si hablo de malos hábitos alimenticios, el eje natural que se relaciona es el de vida saludable,
y también relacionar y tomar en cuenta que debemos abonarle a los rasgos del perfil de egreso. Hay que ver a qué rasgos le estamos abonando con toda esta planeación. Ya teniendo seleccionada la situación problema y relacionada curricularmente y metodológicamente, lo que sigue es ya en un proyecto genérico, pues sería crear ese proyecto. Y es un proyecto que debe ser creativo y que considere, por supuesto, aspectos contextuales, curriculares, metodológicos. Justamente aquí es cuando entra en juego la creatividad, la didáctica de un docente. Si esa creatividad no está a flor de piel, se está negando un poco, bueno, maestros, tenemos libros de texto que nos pueden auxiliar para dar ideas, para tomar proyectos de los propios libros, que en el caso de primaria y secundaria, bueno, ya tienen esos libros, preescolar está todavía en proceso, pero va a ser una posibilidad del próximo ciclo escolar. Pero es la creación de ese proyecto que es lo que le va a dar forma, lo que va a articular todo lo que estamos haciendo, pensando, insisto, en que ese proyecto no va a ir encaminado a resolver una problemática, no, sino a reflexionar sobre ella, a buscar información, a tratar de hacer propuestas de solución y a implementar, ¿por qué no? Algunas propuestas que se acerquen a la solución del problema sin que el foco sea la solución del mismo, sino el aprendizaje. Posteriormente, en todo proyecto deben redactarse objetivos. Un objetivo general, preferentemente, que visualice el problema en un punto de solución o mejoría, ¿sí? Y yo sugiero que haya cuatro aspectos en la redacción del objetivo. Poner un verbo en infinitivo, mencionar el problema en un punto de solución, mencionar la estrategia que vamos a utilizar para lograr ese objetivo y la finalidad, para qué lo estamos haciendo, ¿no? De tal forma que si mi problema son malos hábitos alimenticios, el verbo puede ser fomentar, es el verbo, el problema, el consumo de alimentos con alto valor nutricional, la estrategia, aprendizaje basado en desafíos, en problemas, en proyectos, y la finalidad es para crear conciencia sobre el cuidado de la salud, ¿sí? Los objetivos se clasifican por lo regular en objetivo general y en objetivos específicos. Si vamos a redactar objetivos específicos, debemos tomar en cuenta que estos deben desglosar el objetivo general en partes y debemos aplicar la fórmula que la suma de los objetivos específicos nos debe dar como resultado el objetivo general. De forma tal que cuando yo sumo el objetivo específico 1, el 2, el 3, pues me pregunto, ¿con esos objetivos ya podré lograr el objetivo general? ¿Sí? Y el objetivo general no es otra cosa más que visualizar el problema en un punto de solución o mejora. De los objetivos específicos se diseña el plan de acción, se deriva el plan de acción. En todo proyecto, el plan de acción se compone de acciones, tiempo, recursos responsables, pero son acciones direccionadas. Cuando yo tomo, por ejemplo, un objetivo, me pregunto, ¿qué voy a hacer para lograr ese objetivo? Y esto me da como resultado acciones. Acciones que deben plantearse desde los diferentes campos formativos. ¿Qué voy a hacer desde lenguajes? ¿Qué voy a hacer desde ética, naturaleza y sociedades, desde saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, para abonarle al logro de cada objetivo específico? De aquí sale el plan de acción. De aquí sale lo que voy a hacer cada clase, cada día, ¿sí? Direccionando las acciones al logro de un objetivo. Trabajar por proyectos es eso. Proyecto significa lanzar hacia adelante, adelante, inyectar, lanzar. Y lo que está más adelante, al final, es el objetivo, son los objetivos. Entonces, las acciones van encaminadas al logro de un objetivo. Esas acciones, obviamente, están clasificadas por campos formativos, pero también le abonan o surgen de los procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Que van orientando y que van articulando mi proyecto. Al final, el plan de acción se compone de las acciones que responden a la pregunta, ¿qué voy a hacer? El tiempo, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué? ¿Y quiénes vamos a intervenir? Y eso le da forma a un proyecto. Adicionalmente, tenemos que plantear acciones de seguimiento para que cuando se implemente el proyecto, estemos verificando que esa implementación esté teniendo los resultados adecuados, ¿sí? Y las acciones de seguimiento buscan verificar que cuando se realice el plan de acción, pues se tenga información que oriente la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Si las acciones planeadas van encaminadas al logro del objetivo, vamos bien,
pues reafirmamos que seguimos por ese camino. Si esas acciones están desviándose del objetivo, no lo están logrando o no se hicieron, bueno, replantear el proyecto para no perder el rumbo. Y finalmente, bueno, pues tiene que haber una evaluación formativa, que como tal utiliza resultados para retroalimentar el aprendizaje. Esa es la esencia de la evaluación formativa, que se aplica cuando todavía se puede hacer algo, cuando todavía se pueden tomar decisiones para corregir el rumbo, cuando se usan sus resultados para retroalimentar y direccionar el aprendizaje. Y finalmente, ¿qué papel juegan las estrategias didácticas situadas en todo esto? Miren, las estrategias matizan con sus características propias el desarrollo de esos proyectos. Las cuatro que propone la SEP son proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, en el servicio y en la indagación con enfoque STEAM, pero no son las únicas. Y en los propios documentos de la SEP dice no podemos limitarnos o asociar las estrategias con los campos formativos, ¿no? Hay que ampliar ese panorama, ¿no? Y podemos utilizar casos, fenómenos, desafíos o retos también, ¿sí? Las estrategias didácticas y todas, digo, matizan porque cuando analizamos la esencia de cada una, pues tienen como ciertas formas de abordaje. Si analizan ustedes autores diferentes, cada autor les va a dar un procedimiento, les va a dar pasos, les va a dar sus propias ideas para cada tipo de estrategia didáctica. Lo que yo sugiero para evitar confusiones es que nos vayamos por la esencia. Es decir, si yo estoy hablando de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, me pregunto, ¿qué me dice proyectos comunitarios? Sencillo, vincular la escuela con la comunidad, invitar actores comunitarios, tratar de realizar acciones que tengan impacto dentro de la comunidad, que salgamos de los límites del salón de clases, que invitemos a personas de la comunidad, que involucremos a otras organizaciones de la sociedad civil dentro de la escuela. Eso es proyectos comunitarios. Aprendizaje basado en problemas, que los alumnos aprendan a partir del análisis, la búsqueda de información y la búsqueda de solución de un problema, donde la esencia no es resolver el problema, sino que los alumnos aprendan. ¿Qué nos dice aprendizaje servicio? Sencillo, que a partir de la prestación de un servicio hacia la comunidad o otros, pues hagamos que que nuestros alumnos aprendan y aprendan a partir de la prestación de un servicio, donde el aprendizaje obviamente no va a ser solo de cuestiones de contenidos o de información, no, es sensibilización, es hacer visibles situaciones en donde los alumnos se sientan bien cuando prestan un servicio. Cuando hablo de aprendizaje basado en la indagación, pues es aprender haciendo investigación, indagando, despertando la curiosidad, problematizando, ¿sí? Haciendo hipótesis. Cuando hablo de aprendizaje basado en fenómenos, pues es estudiar fenómenos naturales, sociales y a partir de ello derivar aprendizaje. Y así sucesivamente, así cada estrategia didáctica tiene su propio matiz, sus propias características, donde la esencia, insisto, es el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, espero que estas aportaciones desde docencia digital nos hagan reflexionar, nos den elementos fortalecidos para poder realizar muy bien ese trabajo que estamos haciendo. Mucho éxito, maestras, maestros, y estamos a sus órdenes desde docencia digital. Por aquí les dejo los datos de contacto. Si requieren alguna orientación específica, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y éxito en esta segunda fase ya del ciclo escolar. Hasta pronto. Doctor Jesús Velázquez, a sus órdenes.